políticos irresponsables lo que hacen es finalmente tratar de responsabilizar de lo que ellos no hicieron al sistema acusatorio y a la ley, cuando en realidad esto no funciona porque no hemos construido instituciones, no hemos capacitado lo suficiente, no hemos hecho una inversión pública que realmente permita evaluar cómo ha avanzado el sistema acusatorio en estos 8 años que se fue implementando de manera gradual y que tiene un año a nivel nacional completamente consolidado. Bueno, no consolidado, sino trabajando al 100%. En vigor al 100% en todo el país. Simón, tu evaluación del por qué coincides con Patricia, ¿no? Es decir, ¿cuál es la racionalidad detrás de alguien? Por ejemplo, el jefe de gobierno me llama la atención porque él fue procurador. En fin, él conoce el sistema, fue uno de los impulsores del sistema, al igual que algunos de los diputados que primero impulsaron el sistema y ahora están presentando iniciativas para revertirlo. Sí, el comisionado, por ejemplo, de la Policía Federal, el comisionado nacional de seguridad, muchos gobernadores tienen esta narrativa que habría que confrontar. Me parece que es una falta de análisis y un sesgo querer pretender justificar la crisis de seguridad que sí existe en el país con imputando, digamos, una responsabilidad y una causalidad directamente al sistema acusatorio. Desde luego que tenemos un aumento, por ejemplo, en la tasa de homicidio que viene consolidándose desde 2015. De hecho, hemos roto el récord del mes pasado, si no me equivoco. Sí, estamos ya cerca de, si digamos la tendencia siguiera, de llegar a niveles como 2010, 2011, que fueron años muy críticos en el país, pero esto inició antes del sistema penal, digamos, a nivel nacional, en 2015, pero además decir que ese es el único factor me parece sumamente irresponsable y superficial. ¿Tú dirías que entonces también hay una suerte de racionalidad política? Sí, porque hay una crisis, bueno, hay digamos varios tópicos que tendrían que ser reformados de manera estructural. Hablamos de la reforma de las policías, hablamos de la reforma a los sistemas de procuración de justicia, a los sistemas anticorrupción, que forman parte de un andamiaje institucional que tendrían que atender estas problemáticas. La propia política de seguridad tendría que ser cuestionada y reformulada si es que queremos tomarnos en serio pues esta crisis de seguridad. Pati, una última pregunta para este bloque y después del corte regresamos a analizar cómo están los distintos actores, quiénes han hecho y quiénes no han hecho la tarea, pero la pregunta tiene que ver con, para la población en general, ¿le hace sentido el discurso de los gobernantes? Es decir, la gente quiere entender qué es lo que está pasando y si le dicen que lo que hay que hacer es cambiar las leyes para regresar al sistema anterior y con eso las cosas van a mejorar, pues es probable que las personas apoyen esa postura. ¿Qué le dirías al televidente de por qué esa no es la racionalidad correcta? Bueno, yo creo que hay que hacer reflexiones un poco más profundas, sencillas, en cuanto al discurso político, que es un populismo penal puro, que están trabajando aquí con fines políticos hacia el año que entra, y yo creo que más que nada también para eludir esa responsabilidad tan fuerte que tuvieron durante estos últimos 8 años, ya 9, con el que va implementado, para implementar adecuadamente el sistema. Yo creo que la gente debe de captar en su justa dimensión qué es lo que está ocurriendo con estas declaraciones que son una perversidad política realmente, y que las instituciones nos debemos de preocupar por generar una política nacional de comunicación social, porque eso ha fallado también en nuestro país para el sistema acusatorio. No hemos tenido la capacidad de comunicar a los ciudadanos cuáles son realmente las virtudes y las bondades del sistema y cuál es la participación ciudadana que debe de existir, incluso en un sistema de evaluación nacional del sistema acusatorio. La sociedad civil debe estar presente y son pocas las organizaciones sociales que se han involucrado en el tema del sistema acusatorio, y también son pocos los medios de comunicación que le han dado la importancia y el nivel que tiene para fortalecer incluso el sistema nacional anticorrupción. Me parece magnífico. Pues vamos a un corte y regresamos, y lo que les voy a preguntar es precisamente qué es lo que no han hecho y deberían de haber hecho o deberían de estar haciendo los diferentes actores que están involucrados en este sistema de justicia penal acusatorio. Quédese aquí con nosotros en Observatorio, que como usted ve, este tema no solo es actual, es importante, es estructural y tiene que ver con el presente y con el futuro de México. Ya volvemos.
Estamos aquí de vuelta en Observatorio analizando si el sistema penal acusatorio tiene la culpa de la crisis de seguridad pública en el país, y nuestros invitados, Simón, Patricia, nos están diciendo que no es así, que desde su punto de vista no es culpa del sistema penal, sino de aquellas acciones y tareas que los diferentes actores involucrados no han llevado a cabo a lo largo de estos 9 años. Y lo que me gustaría que hagamos en este bloque es ofrecerles a los televidentes una especie de diagnóstico actor por actor, es decir, quién se ha hecho y quién no ha hecho la tarea. Te preguntaría a ti, Simón, primero, en el marco legislativo, ¿es necesario realizar ajustes o no? ¿Podríamos seguir con el diseño normativo que tenemos? En fin, tu opinión es esto. Yo creo que el marco normativo es sólido, es bastante garante, incluso me atrevería a decir, si vamos a avanzar y a consolidar un Estado democrático, tendríamos que trabajar en reformas como la eliminación del arraigo, de la prisión preventiva oficiosa. O sea, profundizar en esa dirección, dirías tú. Sí, porque hoy día las procuradurías, las fiscalías pueden tener el mismo resultado a través de un debate. Es decir, nadie está saliendo con la llamada puerta giratoria, y decir que se requiere esta medida es relevarlos de la responsabilidad de acudir, de justificar, de construir elementos de prueba, de poder convencer a un juez, y entonces trasladar todo a la legislación para que volvamos a esquemas como los que venimos saliendo del pasado, que además han demostrado históricamente que no sirven. Eso me parece bien importante, porque cuando nos dicen estamos mal, hay que regresar a como estábamos, pues la verdad es que ahora resulta que estábamos mejor cuando estábamos peor. Claro, sí. El tema de la procuración de justicia, por ejemplo, ver qué población era la que históricamente era procesada y sentenciada. Hablamos de la población más pobre en el país, de los jóvenes. Es decir, el sistema no estaba resolviendo los problemas ni de seguridad ni de justicia, y la reforma por sí misma es positiva. Necesitamos dejarla madurar y fortalecerla en todo caso antes de pensar en contrarreformas. Perfecto, entonces el marco legislativo lo podríamos conservar como está, o en todo caso reformarlo, pero para profundizar el sentido de la reforma, no para desandar lo andado, sería la postura de Simón. Te preguntaría a otro actor, antes de ir a los gobiernos, vamos al Poder Judicial. Los poderes judiciales, porque aquí hay que decirlo en plural, ¿han hecho o no han hecho la tarea los jueces? Bueno, yo creo que los poderes judiciales en las entidades federativas han avanzado, pero no lo suficiente, porque en realidad todavía falta mucho camino que recorrer con capacitaciones especializadas para que los jueces logren desarrollar audiencias de alto nivel donde la justicia realmente sea rápida, pronta y expedita, es decir, que estas audiencias no se prolonguen durante horas y horas y horas, y que finalmente a veces el ciudadano no entienda lo que ocurrió en una audiencia porque los jueces siguen todavía con prácticas cotidianas del pasado, tratando de hablar demasiado técnico sin mostrar en un lenguaje ciudadano lo que se está desarrollando en una audiencia. Ese será un buen nivel para que realmente el Poder Judicial o los poderes judiciales de las entidades federativas funcionen, y además que se aumente la capacidad institucional en el número de jueces para el desarrollo de las audiencias, porque finalmente ahorita se está colapsando el sistema en algunas entidades federativas y en el sistema penal federal. Porque no se dan abasto. Sí, porque no se dan abasto los jueces. Pero dirías que la tendencia en general del Poder Judicial podría ser prometedora en el mediano plazo, es decir, ahí sí van los poderes judiciales. Creo que sí. La falla más delicada que yo encuentro y que yo creo todos vamos a coincidir son nuestras policías. Pongámosle pausa, o sea, para llegar, digamos, los dos poderes, legislativo y judicial, y antes de ir a la parte del gobierno, digamos, administrativa, quiero dos actores más: los abogados y las abogadas del país. ¿Han hecho o no han hecho la tarea? Porque ahí también, digamos, el foro jurídico pues juega una parte importante acá. Yo creo que ese es un punto crítico, ¿no? Que durante estos 8 años pocas universidades han hecho un esfuerzo serio y exhaustivo por transformar, digamos, la metodología de enseñanza, no solo del sistema acusatorio, también, por ejemplo, la reforma de derechos humanos, que es algo inescindible. Claro, que están ahí vinculados necesariamente. Y que la práctica profesional pues tenga realmente las competencias y las habilidades necesarias que se requieren en el sistema acusatorio. Creo que pocos abogados y abogadas tienen el dominio de estas técnicas, y es una asignatura pendiente, digamos, de las universidades, de las escuelas de derecho, seguir profundizando en este cambio de paradigma. No solo es pasar de lo escrito a lo oral, sino es una transformación mucho más profunda de lo que eso significa, del papel de los actores, por ejemplo, la intervención de la víctima, los servicios periciales, en fin, una serie de componentes que
requerimos fortalecer en cuanto a la formación y la enseñanza de esta reforma. Perfecto. Último actor antes de ir a los gobiernos, sociedad civil. Nos decías, Patricia, la sociedad civil es un actor importantísimo que tiene que acompañar el cambio. Yo agrego un factor que debe transformarse culturalmente, que debe entender que no todo tiene que terminar en la cárcel. En fin, hay un esfuerzo ahí. ¿Cómo está la sociedad civil frente a este tema? Yo creo que la sociedad civil está completamente desinformada porque, como se los comentaba ahorita, es necesaria una política de comunicación social para que realmente la sociedad civil o las organizaciones civiles interesadas en divulgar las virtudes del sistema, pues realmente participen. Y además que exista más apertura de los gobiernos estatales y federal para que la sociedad civil se incorpore en algunas tareas de evaluación del sistema, porque tampoco se pueden evaluar solitos, hay que generar esta otra participación de la sociedad civil. Yo creo que hay una desinformación ahorita muy grave y que debemos de inmediato tratar de resolverla. Ok, entonces tenemos hasta ahorita marco legal, se puede conservar como está. Poderes judiciales, más o menos ahí la llevan. Universidades y formadores de abogados están quedando mal en este asunto y la sociedad civil está desorientada. Bueno, y en medio de la sala está el elefante que son los gobiernos. ¿Qué debieron de haber hecho y qué no están haciendo? Ya Pati mencionaba dentro de la responsabilidad gubernamental a las policías. Ayúdenme a ver esto, policías, ministerios públicos, es decir, ¿qué hay por ahí? Bueno, son varios tópicos. Creo que, digamos, el diseño de las procuradurías o lo que tendría que ser una fiscalía está, digamos, en este debate. Estamos, digamos, en la construcción de un modelo nacional de fiscalía. Vemos que la PGR hoy en día está colapsada en términos de su diseño actual, y lo mismo acontece con muchas procuradurías en los estados. Necesitamos un cambio de fondo, pero no solo es quién ocupa ese lugar, sino con qué capacidades, con qué estructura institucional, qué fiscalías, qué servicios periciales, qué condiciones de independencia para poder, digamos, asumir investigaciones en las que haya algún componente político, por ejemplo, o frente a los actores económicos. ¿Cómo garantizamos que un fiscal tenga esa autonomía institucional y esa solidez en toda la estructura de la investigación del delito? Ese es un tema fundamental, la reingeniería de las fiscalías en el país. A ver, interesantísimo, porque acá Simón nos lleva por un sendero que creo que vale la pena advertir. Hasta el día de hoy, la responsabilidad de realizar estas capacitaciones, esta profesionalización, de generar las capacidades institucionales para que las procuradurías funcionen, es responsabilidad de los gobiernos. Es decir, los gobiernos no han hecho su tarea, pero dentro de muy poco, idealmente, las fiscalías van a ser autónomas de los gobiernos. Pati, ¿en qué coyuntura estamos ahí? Yo creo que es una coyuntura muy importante, pero que no se ha cubierto completamente porque yo estoy totalmente de acuerdo con Simón. Esta capacidad institucional aún no existe porque los diseños institucionales de las fiscalías o de las procuradurías realmente fueron diseños que se elaboraron así como nada más de fachada, porque en el fondo las procuradurías y las fiscalías estatales siguen funcionando con las mismas estructuras y también los mismos procesos, que eso es lo más grave. En la práctica de las investigaciones nosotros revisamos carpetas de investigación y vemos que son peor que las averiguaciones previas, es decir, no hay una capacidad institucional que genere realmente procesos rápidos, ágiles y eficientes. La eficiencia y la eficacia en las investigaciones no se da y por lo tanto se está generando otra vez un coto de impunidad impresionante que debía desaparecer con las nuevas capacidades institucionales de las procuradurías o fiscalías, del Ministerio Público, de las policías que ni siquiera tienen un sistema de organización y administración policial que les permita investigar de manera especializada cada uno de los delitos que conocen en lo cotidiano, a lo diario. Los sistemas periciales tampoco están estructurados, ni hay una reingeniería institucional que permita que funcione. Incluso hay estados que no tienen laboratorios de criminalística o ciencia forense, entonces ¿cómo van a producir o a generar las llamadas pruebas técnicas y científicas que se requieren para el sistema acusatorio? Todo esto es responsabilidad de los gobiernos y de sus titulares, que son los gobernadores, y que a mi juicio son los que han incumplido con toda la inversión pública, los recursos federales que recibieron para desarrollar una serie de instituciones, no las desarrollaron. Hay que investigar entonces, a partir de la sociedad civil, dónde quedaron esos recursos públicos. ¿Y por qué no se llevó a buen puerto? ¿Está igual todo el país o hay algunas entidades federativas mejor que otras, Simón?
No, yo creo que hay avances graduales, pero no podemos hacer, digamos, una generalización de los avances. Algunos estados tendrán mejor desarrollo en cuanto a la profesionalización de jueces y juezas, por ejemplo, en los estados donde se dio primero la reforma en Chihuahua, ese papel de la judicatura fue muy fortalecido. En otros estados donde apenas el año pasado inició, no hemos visto esa transformación, digamos, simplemente los jueces del sistema tradicional pasaron al sistema acusatorio sin una debida transición, profesionalización y un cambio de paradigma. Los servicios de defensoría pública, por ejemplo, es otro de los grandes temas. Se tiene que fortalecer las defensorías públicas y no sabemos hoy día con el nivel de consolidación cómo se ha profesionalizado, digamos, este servicio, si las y los defensores públicos están preparados. La Defensoría Federal tiene un buen nivel. Las policías, por ejemplo, en materia de ya propiamente investigación del delito, también tenemos que las fiscalías no han tenido una profesionalización en este punto. Pues me parece muy importante lo que nos han dicho el día de hoy, porque al final lo que nos están diciendo es que quienes están señalando las falencias del sistema son en realidad los responsables de que el sistema no funcione, que al final las principales omisiones en la gestión y operación de este nuevo sistema de justicia penal está precisamente en lo que les corresponde a los gobiernos, que no han hecho la tarea y no han hecho la tarea en la formación, capacitación y creación del personal y los procesos necesarios para tener una procuración de justicia digna y a la altura de los retos de este sistema de justicia penal. En verdad, muchas gracias, porque esto es muy importante, sobre todo en una coyuntura en la cual este debate se está politizando. Así que usted ha visto el día de hoy aquí en Observatorio Cotidiano, cómo la información de la gente que sabe es útil para desmarañar discursos políticos con tendencias partidistas. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí en TV UNAM la próxima semana, como todos los martes.